Sí. Bienvenidos nuevamente a Desde el Observatorio, este podcast de astronomía que se realiza en la ciudad de Medellín y que realizamos, valga la redundancia, los profesores del pregrado de astronomía de la Universidad de Antioquia, acompañados por la profesora Adriana Araujo de la Universidad Sergio Arboleda de Bogotá. Hoy vamos a extrañar a Adriana porque tenía cosas que hacer, no, era su día de descanso más bien. Trabajo de campo, como dice pero Julito. Los estamos acompañando como cada semana el profesor Esteban Silva, el profesor Juan Carlos Muñoz, el profesor Jorge Zuluaga, el profesor Germán Chaparro y quien les habla, Pablo Cuartas. Todos, como les decía, profesores del pregrado de astronomía de la Universidad de Antioquia. ¿Cómo están, muchachos? Más pues, Bien. Biencito, ¿ustedes qué? Excelente. Entonces, Come. no sé, nos vamos de una. ¿Cómo está el orden? Ay, es que hoy además de ser yo... El burro patea. El burro por delante patea. Empiezo yo, vengan, no, como estamos hoy, digamos, un poco de afancito, me voy a ir con la noticia. La noticia número 1 del día tiene que ver con ciencias planetarias, tiene que ver con agua en Marte. Otra vez, uno dirá, pucha, otra vez hablando de agua en Marte, pero resulta que me encontré por aquí una publicación, Jorge, de la AGU, de la American Geophysical Union, de diciembre, en donde un par de científicos de la Universidad Johns Hopkins y de Caltech, que se llaman Eileen Lisk, es una doctora de Johns Hopkins, y del profesor Bethany Eldman. Yo no sé si vos te acordás de Bethany Eldman, el tipo es famoso porque es de los que estudia Marte, digamos, en detalle, pues acaban de, pues digo yo acaban, no, se pusieron desde hace rato a revisar las imágenes del espectrógrafo del Mars Reconnaissance Orbiter, este satélite artificial que está alrededor de Marte desde el año 2006. Imagínense este satélite que obviamente nos ha enseñado cantidades de detalles de alta resolución además sobre los minerales que componen la superficie marciana. Y bueno, resulta que estos dos investigadores pues se dedicaron a revisar las viejas imágenes, digámoslo así, del MRO de la NASA y a partir de ahí a buscar depósitos de arcillas, que son, digamos, minerales ricos en agua, obviamente, y ojo, depósitos de sales cloruros. Nosotros conocemos la sal común, que es cloruro de sodio, pero hay muchas otras sales, digamos, basadas en este anión de cloro. Básicamente son moléculas que se conforman con un anión de cloro y que son abundantes en minerales que, digamos, sufrieron alguna acción del agua. Pues resulta que lo que acaban de descubrir la doctora Eileen Lisk y el doctor Bethany Eldman es que muy probablemente el agua líquida en Marte existió durante más tiempo del que pensábamos. Yo no sé si Jorge recuerda, pero uno puede medir también digamos, la historia geológica de Marte. El tiempo geológico en Marte se divide fundamentalmente en 4 eras. Y esas eras tienen que ver con, primero, la historia inicial primigenia muy volcánica, muy activa de Marte, y se conoce como el prenoaquiano, que va como desde la formación hasta unos 4.000 millones de años después. Luego está el noaquiano, que tiene que ver con la formación de una región en Marte que se llama Noakis Terra y que son las superficies, digamos, basálticas más antiguas de Marte. Después está el Hesperiano, que también es lo que conocemos, digamos, como el último periodo de actividad geológica volcánica importante en Marte, que llega como hasta hace unos 3.000 millones de años. Es el periodo en que se formó el Monte Olimpo y los volcanes de Tarsis y toda esta región, digamos, de basáltica. Y finalmente está el último periodo marciano, que se conoce como el amazoniano, y que digamos, tiene que ver con Amazonis planitia, que son, digamos, más o menos los últimos 3.000 millones de años. Pues, digamos, pregunta,
¿Por qué todos terminan en iano y aquí terminan en seno? Mm, sí, esa es una Pregunta, buena pregunta para latín, No, Marciano, Jorge, porque luego rima nos con contará. marciano. porque esa debe ser marciano, noaquiano, Pero esperiano, miren que aquí es amazoniano. pleistoceno, Aquí- holoceno, Sí, aquí tiene que ver con era o edad. por Bueno, eso, bueno, eso por es está eso. buena. pero es una pregunta, digamos, para alguien que entienda mucho más de estas raíces del lenguaje Griegas y español. latinas. Por eso Exacto. del Yo curso, quería- del Pero curso de Jorge, que latín yo estudió esperaba latín, que... usted no sabe por qué. Yo solamente la mitad del latín, pero creo que ahí hay mucho, mucho griego ahí. Es más, y les anuncio que el 20 comienzo curso de griego antiguo. Gracias. Uy, no. Ah, bueno. Ay, o sea, Me confuso ahora sí esto. porque a Jorge, siendo el Sócrates, pero de verdad, huevón, en griego antiguo. Bueno, pues Pero volviendo al vea, asunto. espera, que yo quería contextualizar esos numerotes tan grandes que cuando acaba toda la fiesta en Marte hace 3.000 millones de años, aquí en la Tierra había vida, digamos, Vida acabadita es, no, la bueno, mínima aquí ya llevaba expresión de como vida. unos 1000 años, 1000 millones de Sí, años. pero digamos, no identificaríamos así un fósil así trilobite bien bacano, no, nada de eso. No, bacterias. Aquí lo único que había era bacterias y apenas estaban empezando a inventarse la fotosíntesis. Pero Oh, no, lo no, no, interesante es que ojo. este par de Ojo, Pablo, investigadores, qué como les pena, qué pena decía, te interrumpo, que no es apenas, que eso tiene que ver con la noticia que les voy a dar ahorita y no es apenas, es muy además, importante. oiga, eso estaba viendo. Hoy trajimos Bueno, pero sin colarse. No, no, un sino que montón es de que agua. En orden. lo que mencionaste ahorita, Germán, es importante dentro de lo que yo voy a decir y está ligado con lo que Pablo está mencionando en este momento precisamente, y es porque ocurre desde hace 3.000 millones de años, pero lo mío ocurre en la Tierra, lo de Pablo lo está hablando en Marte, pues. Bien, y que nos hubiéramos Ok. puesto de acuerdo. No, sí, de verdad, hoy trajimos noticias muy acuosas. Pero volviendo al asunto, lo que descubrieron estos doctores observando las imágenes del espectrógrafo del orbitador de reconocimiento marciano era medir el espesor de estas capas de cloruros. Imagínense que hay cuencas que pueden ser antiguos lagos en donde ellos observaron acumulación de estos cloruros que pueden tener espesores de hasta 3 metros. Incluso las que son más gruesas pueden llegar a la decena de metros, pero ¿qué implica, digamos, el espesor de las capas en donde se encuentran cloruros? Entre más gruesas, significa que hace menos tiempo se depositaron esas sales. Esas sales se depositan cuando el agua líquida se evapora o incluso cuando el hielo de agua se sublima. Pues, ¿qué fue lo que descubrieron? Que son más nuevas de lo que pensábamos. Y de acuerdo con los cálculos que están haciendo ellos en esta investigación, estas sales de cloruro se depositaron hace al menos 2.000 millones de años. Y eso significa que si tenemos depósitos de cloruros de 2.000 millones de años, hace 2.000 millones de años había agua líquida en la superficie marciana. Esa es la noticia. Ah, pero si ya lo sabíamos. Sí, pero la cuestión es que corrimos el tiempo y eso significa que hubo, por lo menos, durante 2.500 millones de años, agua líquida en la superficie marciana. Y eso le da más tiempo, si hablamos en términos de habitabilidad, le da más tiempo a Marte para que algo, si fue, digamos, posible, se hubiese desarrollado. Aquí se desarrolló en unos 700 millones de años, ya teníamos bacterias. Allá, o sea, lo que están planteando estos dos investigadores es que tuvimos agua durante más tiempo y eso es importante. En Y la términos, probabilidad aumenta mucho. claro, porque es que le estamos aumentando entre 500 y 1.000 millones de años al periodo, digamos, habitable de Marte. Y eso es una cosa importante en ciencias planetarias. Pues ahí está el artículo publicado en la revista de Advances Agu. de la AGU y pues que está dando, digamos, que hablar en estos días, porque además el orbitador de reconocimiento de Marte desde 2006 está ya tomando imágenes de la superficie y miren, todavía hay datos, hay cosas que extraerle a este satélite de observación marciano y me pareció pues interesante. Agua en Oiga, Marte más de la pero que yo tengo pensábamos. mis preguntas, a ver, porque es que depósitos de sal, pues, es decir, agua salada ha seguido fluyendo en Marte. Sí. Porque, cierto, porque la sal disminuye mucho el punto de congelación del agua y permite que el agua se mantenga salada. Entonces, se han descubierto que hay flujos de agua salada. Lo que yo no entiendo es por qué, si eso pasa, está pasando actualmente,
eso nos tiene que llevar a pensar que hubo agua líquida en depósitos extendidos hasta hace 2.000 millones de años, como una gran noticia. Es por los lugares donde se está detectando. Ya. Porque es justamente en cuencas que son antiguos lechos de lagos, bueno, por ejemplo. Pero podría haber sucedido que se secaron hace 4.000 millones de años y que quedaran de pequeños depósitos mantenidos por la salinidad hasta hace 2.000 millones de años. O sea, vos lo que estás planteando es que se sigan alimentando estas capas de cloruro después de que se evaporó el agua. Sí, lo que yo quiero decir es que no, no he leído el paper, pues que debo aclararlo, Sí, simplemente pero en realidad ellos no hablan de esto, están hablando de la edad de la región donde donde se depositaron estos cloruros. No, pero entonces eso responde, sí responde mi pregunta, porque la región donde se depositaron estas sales sí tiene unas evidencias geológicas de la presencia de grandes cantidades de agua. Exacto. Sí. Oiga, les tengo la respuesta a la pregunta de Juancho, pero después de Germán. que hablemos de las no, espera, es que yo quería preguntarles a los dos o plantear lo siguiente. Claro, eso no cambia las edades geológicas, o sea, las fechas de las edades geológicas siguen siendo exactamente las mismas. Pero, entonces, porque en mi cabeza yo lo que tengo, o el escenario que tengo, es que Marte se queda sin actividad de dínamo en su interior, pierde su atmósfera y eso hace que sea imposible mantener agua líquida. Entonces, ¿eso corre también las fechas para alguno de estos procesos? Claro, eso significa que Marte debió tener una atmósfera más gruesa y más caliente durante más tiempo del que creíamos. Para que todavía... No es solo el agua, es todo el entorno que permite que haya agua. Exacto. Sí, si teníamos agua líquida hace 2.000 millones de años, el ambiente, o sea, la atmósfera y posiblemente el flujo de calor interno, también hay que empezar a replantearse si fue tan atrás que empezó a perderse la actividad. Y entonces, pues, el paper está interesante, hay que ver efectivamente a dónde apuntan estos descubrimientos. Y una cosa interesante, y es que siguen usando un método tradicional, digámoslo así, para calcular la edad de las superficies, y es el número de cráteres por unidad de área. Es una cosa que descubrimos, digamos, o que empezamos a usar con las misiones Apolo en la Luna hace muchos años, y todavía sigue siendo un método, digamos, útil y efectivo para calcular la edad de una superficie en cualquier lugar del sistema solar. Me pareció genial, porque... Oiga, pues, eso sí. Dígame, pues, don Jorge. Que le interrumpa, porque como se va a acabar la noticia, les tengo la respuesta. Nada que un buen wikipediazo no resuelva. Juancho, la respuesta de por qué aquí se llaman senos, enos y ayaquianos. Llanos, exacto. Resulta que el senos viene de kainos, que en griego antiguo significaba nuevo, ¿cierto? Entonces, el eoceno básicamente significa pues el fin de lo reciente, de lo nuevo. Kainos es nuevo, correcto. Bueno, y el ianus viene de relativo a. O sea, se refiere a. Sí, que se refiere a, por ejemplo, noaquiano se refiere a Noé. Noaquiano se refiere a... Ianus es una terminación del nominativo el nominativo en latín de los adjetivos relativo a. Entonces, noaquiano es relativo a Noé. Por ejemplo, en español decimos vaquiano. A ver, ¿ustedes qué más dice uno? Dionisiano. No, vaquiano de Bach, ¿es cierto? De Bach. De Johann Sebastián, porque a mí me gusta Bach. Es bacano. Es bacano y es vaquiano. No, muy bien. Oiga. O uno puede decir pauliano, ¿cierto? Y ahí es relativo a Pablo. Pregunta todavía más pendeja. ¿Noaquiano hace referencia a que estaba lloviendo mucho? A que había inundación en la superficie marciana, había agua líquida. O sea, estábamos en medio del diluvio. Oiga, ya todo tiene sentido. Ya todo tiene sentido. No, en realidad noaquiano, como decías, Pablo, tiene que ver con tierra, que es una zona. Tierra, sí. Exacto. Es esta zona que suponemos estaba inundada por el océano boreal marciano. Oiga, don Germán, bueno, primero aquí hay que apuntar a Jorge para la clase de latín y de griego cada vez que hagamos podcast. Y don Germán, arránquese con su noticia, pues. Bueno, mi noticia, y es que
toca hacer la mención, la mayoría de las noticias tienen que ver algo con ciencias planetarias y propongo que en nuestro próximo capítulo especial nos lancemos a hacer unos pequeños clips de ciencias planetarias, así como el anterior lo hicimos más como sobre temas cosmológicos. Te los propongo de Vale. una vez. Sí, sí, yo me O sea, apunto. ustedes escogieron temas cosmológicos y es culpa mía, pues. No. ¿Cuáles clips pero- hicimos? En el programa especial No, el del programa año. especial que cada uno grabó un rato sobre... Sobre definiciones y conceptos. Pero no, yo hablé de Bueno. habitabilidad. Bueno, sí, es verdad, es verdad. Ok. Bueno, no sé. El caso es que mi noticia se llama Un nuevo origen interestelar para el agua en la Tierra, por lo menos esa es la propuesta. Es un artículo liderado por el geoquímico Jérôme Aléon, francés. Él está vinculado al Centro Nacional de Investigación Científica en Francia. Este paper es un Nature Astronomy, que de hecho salió ayer, que no se note que hice la tarea de última hora. Esta mañana. Y la idea es que están determinando cuál es la composición isotópica del hidrógeno, la inicial que hubo en nuestro sistema solar. Y de una vez les voy contando que lo que ellos encuentran es que hay dos tipos diferentes de gas presente en la formación del sistema solar, que pueden datear gracias a meteoritos. Ahora, claro, la idea es que detrás de todo esto, como siempre, está la investigación del origen de la vida y pues para eso se identifica, se busca investigar sobre la química del carbón y el agua, del carbono y el agua. En el caso del agua, pues lo que se puede hacer es rastrear las diferentes formas en la que viene el agua. El agua, recordemos, es H2O, pero los hidrógenos, el hidrógeno se puede complicar un poco si yo le pongo un neutrón adicional a su núcleo, entonces se me convierte en un deuterio. Entonces tengo agua que es H2O, también puede ser D2O y también puede ser HDO. ¿Ok? Y de hecho eso pasa con muchísimos otros compuestos químicos en un proceso que se llama deuteración. ¿Qué ocurre? Que depende de las condiciones físicas, térmicas, lo que haya alrededor de alguna reacción química, esa reacción a veces va a favorecer más, va a favorecerse más, perdón, si hay más o menos deuterio. Entonces, no toda el agua es creada igual, depende de dónde se formó. Eso es como el sabor del agua, más o menos. No es exactamente así porque eso no depende del sabor del agua, pero es como, por ejemplo, yo me tomo el agua de la llave así nomás, pero aquí en mi casa ni a mi esposa ni a mi hija les puedo servir un vaso de agua de la llave porque dicen, no, eso sabe raro, deme el agua filtrada. Ellos se dan cuenta de la diferencia, yo no. Entonces, esta gente se puede dar... el deuterio en el agua, vos no. Sí, de pronto tiene un medidor de deuterio en el agua. Entonces, lo que ellos hacen es irse a meteoritos e ir a buscar rastros de isótopos de agua del origen del sistema solar. Y para eso entonces toca ir a los meteoritos más viejos o a los pedazos más viejos de los meteoritos. Ahora, los meteoritos nosotros sabemos que son remanentes de la formación del sistema solar. No podemos decir que se hayan mantenido intactos desde la formación del sistema solar, pero más o menos datan de la misma edad de la Tierra. Pero hay un tipo de material en meteoritos que datan de un poquito antes de la formación de la Tierra. Son meteoritos que tienen unos materiales que se llaman inclusiones de calcio y aluminio, los CAIs, los CAIs. Y entonces, a través del estudio de esos... Para que no se confundan con los CAIs. Sí, Sí, con no, los no, CAIs Los que CAIs nosotros colombianos conocemos. están muy... Esto es inclusiones de calcio y Eso. aluminio. Y aluminio. ICAS, Sí, sí. vamos a ver los Porque ICAS. son No, tampoco, inclusiones, el ICA también digamos, está muy... Estos rastros de polvo interestelar del primigenio, pues, que estaba antes de que se En formara realidad el son trozo de minerales disco. que se formaron en esa nube, los primeros Sí. minerales. Exacto. Los primeros que se formaron, estamos hablando de por lo menos unos 200 a 300 mil años antes de la formación de la Tierra. La diferencia es pequeña comparativamente hablando, pero es significativa. Entonces, lo que ellos hicieron fue hacer un nuevo análisis de uno de los meteoritos más viejos que conocemos, el meteorito que se llama Efremovka, encontrado en Kazajstán en el 62, que tiene este tipo de ICAS, ¿no? Y entonces lo que hicieron fue analizarlo utilizando una técnica que no había sido aplicada en este caso, que se llama imágenes con haz de iones enfocados, algo así, Focused Ion Beam. Sí, Eso es como un Focused láser, ¿o Ion qué? Beam
Imaging, no focus, porque la gente dice focus y eso es una grosería. Focus. ¿Viste? Germán, focus, No, focus, Germán, es focus. como un microscopio electrónico de barrido. Germán, Se le focus, disparan focus. partículas Opiniones, ok. Perdón, se le disparan permítanme, partículas me y se enfoco. construye la imagen con el Pero- haz de partículas. Permítanme, me hágame el enfoco. favor. Entonces, ellos compararon esos resultados con 8 materiales de referencia terrestres que tenían diversos tipos de contenido de agua. Y entonces, a partir de ahí, ellos encuentran el contenido, la proporción de deuterio a hidrógeno en diferentes partes de ese meteorito comparado con la misma o con esa medida de proporción con el agua en la Tierra. Entonces, ellos lo que encontraron es que analizando el procesamiento con el que se formó este meteorito, estuvo en contacto con 2 diferentes reservorios de agua durante los primeros 200 a 300 mil años de la formación del sistema solar. Con uno de esos reservorios, el más cercano al Sol, el más caliente, casi solo hidrógeno e hidrógeno molecular, y otra parte que fue cuando comenzó como de nuevo la inundación, cuando caen todos estos granos de polvo interestelar cubiertos de capas de volátiles, de agua, de dióxido de carbono, en fin, y comienza a llover sobre el disco protoplanetario primigenio. Entonces, de esta manera, ellos se dan cuenta que este meteorito estuvo en contacto con esas 2 poblaciones, con esos 2 reservorios de agua. Lo cual indica que, dado que el agua en la Tierra se parece mucho a esos primeros meteoritos que se formaron, significa que el agua en la Tierra vino desde esa misma época. O sea, que no se formó después procesándola químicamente, procesando otros elementos más sencillos, H y O, procesándolos químicamente y que después hayan llegado, sino que el agua llegó a la Tierra aparentemente desde el primer momento de formación. Este ha sido un problema que se ha estudiado mucho porque hay muchos modelos que tratan de explicar por qué hay agua en la Tierra, dado que estamos tan cerca al Sol, el agua se debería evaporar muy fácil. De hecho, muchos modelos lo que tratan es de explicar que a través de interacciones gravitacionales es posible mover de afuera hacia adentro hielos para que lleguen a la Tierra. Pero eso toma bastante tiempo, esto toma, no sé, Millones un de millón de años. años. 1 millón de años, 2 millones de años, una cosa así, bueno, no, tal vez un poquito menos, pero ciertamente esto pone entonces una fecha para la formación del agua en la Tierra muy al principio de la formación del sistema solar. Oíste, Germán, lo interesante es que entonces debe haber un cálculo de cuánta agua había en el disco que se acretó directamente en la Tierra, porque es que siempre yo he tenido, digamos, o es lo que siempre he sabido, y es que el agua fue traída y no había suficiente agua, o por lo menos no había mucha del agua que tenemos aquí, justo donde bueno, la Tierra en realidad no se formó aquí, ella se formó justamente posiblemente un poquito más lejos, porque casi todos los planetas tienen un proceso de migración por la interacción con el disco, etcétera, etcétera, pero justamente analizando la tasa o la razón de deuterio en el agua terrestre, es que siempre se ha dicho que probablemente el agua terrestre provenga de más allá de la línea de hielos. Esto lo que nos está diciendo es que sí había agua en esta región. Al puro principio y en gran cantidad. En gran cantidad. O sea, fue ese primer diluvio, esa primera caída de mucha agua en el primer colapso de la nube. O sea, casi que antes de pensar en disco. Esto no es del todo cierto, porque sí, ya había un disco, pero el disco no era como el disco estable al que estamos acostumbrados cuando hacemos observaciones de otros sistemas. Era una estructura más joven, el Sol mucho más joven, y todavía apenas teníamos granos, apenas estaban formando planetesimales. Clase 1 y clase 2 de la famosa clasificación de la ADA. Si hubiéramos mirado hacia el sistema solar desde ese momento, apenas medio se vislumbraría el Sol, y eso. No veríamos el Sol por estar tan lleno de cosas alrededor. O sea que también tenemos agua más vieja de la que creíamos en la Tierra. Ahí está. ¿Cómo les parece? Hoy estamos muy acuosos. ¿Cómo estará la noticia del señor Esteban Silva? No sé si tienen preguntas para Germán. Sí, no, iba a hacer un comentario sobre eso, y es que igual esto no resuelve lamentablemente el dilema de dónde viene el agua de la Tierra. Ahora, el hecho de que el agua, y ahí me corriges, Germán, tu interpretación mientras leías el paper, el hecho de que el agua
tenga la misma de la Tierra, la misma composición isotópica que los KI, que están presentes en meteoritos, en ciertos tipos de meteoritos. Entonces dice que el agua de la Tierra viene de esos meteoritos, ¿cierto? Y de nuevo, entonces se da se refuerza la idea de que el agua de la Tierra viene en realidad de fragmentos de asteroides o de asteroides y no de, por ejemplo, de cometas, que era la otra hipótesis, pues que también está ya muy reevaluada. Estoy bien. Sí, tiene otra composición isotópica. Sí, correcto, pero tiene razón en cuanto a que esto todavía no soluciona del todo el cómo. Exacto. Pero eso sí, el cómo uno sí podía hacer esta sobrevivió el cadena. agua. Sí, Eso. pero ¿cómo sobrevivió el agua tanto tiempo en la Tierra? Porque es Correcto. que el agua no dura acá, no dura lo que, como dice, el pan en la puerta de una escuela, no dura. Un bizcocho. No dura el agua, uno no puede, es un bizcocho. No dura el agua porque el sol la evapora, se la lleva lejos. Y la fotodisocia, además. Estos objetos jóvenes son absurdamente violentos en ultravioleta, entonces fotodisocian el agua cercana, digamos, a la estrella joven. Pero bueno, ahí sigue. Entonces uno podría hacer la conexión así de que el agua entonces viene del medio interestelar, pasa a los planetesimales y los planetesimales a la Tierra. O sea, cuando uno toma agua aquí en la Tierra, toma un vaso de agua, eso sabe a nube interestelar. Sí, o sea, primero llegó el agua y después con los meteoritos acuosos armamos la Tierra. Más o menos eso. Y no al revés. Oiga, don Esteban, ya que está abriendo la boca, negando. Arranque usted con la suya. Esto de que tomo agua y me sabía interestelar, o cuando olíamos una composición química y el universo olía a chocolate, no sé yo. Pero bueno, pero la noticia mía también tiene que ver con el agua en la Tierra, en este caso. Me corregirán los planetarios un poco más allá de pronto si sobrepaso la barrera de estos temas, pero no es mi tema de experticia. Lo que pasa es que la noticia me pareció de esas noticias de no me joda. O sea, de verdad no me joda. Esto no puede ser. En la Tierra, cuando la temperatura entre el ecuador y los polos es alta o baja, tiene un efecto que termina afectando el movimiento de los vientos y particularmente las corrientes de agua en el mar. Cuando la diferencia de temperatura entre el ecuador y los polos es grande, esperen, para no ir a decir la barra basada, cuando la diferencia de temperatura entre el polo y el ecuador y los polos es grande, se generan vientos fuertes y se generan grandes corrientes de agua. Grandes corrientes de agua lo que hace es mover mucho material en el océano a grandes distancias, ¿sí? Particularmente de lo que va a hablar la noticia que traigo el día de hoy es material orgánico. Por el contrario, cuando la diferencia de temperatura entre el ecuador y los polos no es muy grande, los vientos en la Tierra no son muy fuertes y las corrientes no son tampoco muy fuertes. ¿Sí? Hasta ahí, una simplemente manera muy somera de explicar por qué esta noticia entra en concordancia con los fenómenos que nosotros podemos observar acá. Cuando entonces en el primer caso yo tengo grandes diferencias de temperatura, lo que hago es mover material orgánico y ese material orgánico se mueve unas mayores distancias y eso genera que el sedimento en el océano sea mayor y que se pueda distribuir en grandes regiones. Y ahí venía entonces un poco lo que estaba mencionando ahorita Pablo de la noticia de Germán sobre el proceso de fotosíntesis, y es cuando se da un proceso de fotosíntesis, entonces uno puede pensar que los procesos de fotosíntesis van a hacer que toda esa parte de producción de oxígeno y en general de varios otros elementos que hay dentro del agua hagan que el sedimento guarde una mayor cantidad de oxígeno. Esto es lo que pasa cuando se descongelan los polos y empiezan a haber un montón de animales y bichos raros y con concentraciones de elementos que de pronto no estaban normales, que estaban guardados dentro de ciertas regiones de la Tierra. En el fondo del mar es uno de estos casos. El caso contrario entonces es poco movimiento, mucha generación de CO2 debido a que la fotosíntesis no es lo suficientemente eficiente analizada desde el punto de vista del material orgánico.
Y ustedes dirán, ¿y este man de qué carajos está hablando? Listo, ya voy para allá. Qué bueno que se lo están preguntando. Yo también muchas veces me lo pregunto cuando hablo yo solo. Entonces, la cuestión con esto es que grandes concentraciones de oxígeno asociadas a fotosíntesis, asociadas a cambios grandes de temperatura entre el polo y el Ecuador, están asociadas entonces directamente al comportamiento de la atmósfera. Un equipo de investigadores cogió y se fue al fondo del mar e hizo un rastreo de cómo es la composición de sedimentos a través del tiempo geológico hacia atrás. Y encontró que hay una correlación entonces entre, y ojo con esto, la frecuencia de supernovas que hemos tenido cercano al Sol en los últimos 3.000 millones de años y la cantidad de oxígeno guardada en sedimentos en el fondo del mar. ¡Wow! Correlación también. Pero yo ya tengo pregunta. No, correlación y no es causación. Ahora nos van a explicar la causación. Sí, Okay, eso. okay. No, por eso. Entonces, la correlación es las supernovas generan unos rayos cósmicos. Esa es la causación. Son partículas de alta energía que al chocar con la Tierra agitan la atmósfera y hacen que se den cambios de temperatura al interior de la Tierra, modificando la diferencia de temperaturas entre el polo y el Ecuador. Y la correlación está en que cuando hay fenómenos de supernova, se da una mayor diferencia de temperatura recogida a través de este incremento en la cantidad de sedimentos en el fondo del mar. Y esa es la correlación que estos autores están tratando de mostrar, que afecta la cantidad de oxígeno que hay en la Tierra, y dicen que esto es uno de los posibles tantos efectos que ha ayudado al desarrollo de la vida en la Tierra. Wow. Pero entonces, ojo pues. Entonces, antes de que hagan las preguntas, pues muchísimas gracias, yo ya me voy. No, espérese. Primero yo. ¿Y cómo, o sea, cómo sabemos cuándo sucedieron supernovas? Eso iba a preguntar. ¿Cómo estimaron Sí, si los registros de supernovas cuándo tienen las 2000 años? supernovas? Porque Tomaron los datos de la fotosíntesis y ahí sacaron la supernova. O sea, eso, se fueron de aquí para allá y no de allá para obviamente acá. esa es de las primeras preguntas que yo también me hice, porque dije que los registros que nosotros tenemos de supernova, pues claramente los tenemos que tener de alguna manera de lo que es la vida en la Tierra humana que ha hecho el registro. Pero los únicos registros de supernova, como hemos visto en otros podcasts, no están únicamente ligados a que quedaron por ahí escrito. uno puede ver el Hay remanente, exacto, los frentes de choque, sugerirían, por ejemplo. A lo que estoy diciendo yo es, hay evidencia geológica que te permite a vos encontrar los incrementos de una cantidad de elementos que provenían de fenómenos tipo supernova en la Sí, Tierra. claro, por ejemplo, hierro Isótopos, 60. Hay isótopos, sí. Producidos, sí. digamos, por una lluvia de rayos cósmicos. Exacto. Entonces, lo que hace la lluvia de rayos cósmicos es alterar la composición de la atmósfera. La composición de la atmósfera se ve reflejada en la composición geológica. Entonces, la correlación no es con la frecuencia o con el número de supernovas, sino con alteraciones en la geología que podrían ser inducidas por una explosión de supernova. Pero también porque conocemos lo que más o pasa- menos la eso. tasa de explosiones de supernova. Y, entonces Y de como formación estelar, cuántas- Juancho. Uno no sabe eso también, Exacto, la historia de la... Sí, uno puede obviamente- estimarla. Obviamente lo que está preguntando Juan es verdad, y obviamente yo creo que aquí hay que hacer 1000 preguntas alrededor de esto. Que, pero esto Que a mí parece también me una salieron, colcha pero de retazos, ojo, hermano. entonces, por eso, esto salió en la misma revista que la tuya, para que sepas. Sí, yo sé. Pero está bien. Por eso, pero Entiendo el entonces, juego. la correlación es bastante buena hasta unos 3.000 millones de años, pero la correlación es muy estrecha en los últimos 500 millones de años. Entonces, lo que encontraron no es 3 puntos e hicieron una interpolación. O sea, realmente esta gente dice de 500 millones de años para acá, las cosas en esta correlación son bastante claras. El Pero fanerozoico. también me imagino este escenario en el cual esos eventos son eventos discretos. Son eventos discretos que claramente están siendo causados por algo muy energético, dejando cierto tipo de depósito. isótopos muy específicos cada cierto tiempo. Entonces no se puede como decir, bueno, entonces pensemos que no son, digamos, en tantos 1.000 millones de años ocurrieron tantas supernovas, 300, yo Pero creo eso que no es, 100, dos. exacto, no son periódicas.
No, pero pues digamos, en promedio más o menos sabemos cuántas hay y entonces es como contar el número de picos en una muestra, me imagino, y decir, hubo 10 picos en 1.000 millones de años. ¿Qué más ocurrió muy energético cerca de nosotros 10 veces en los últimos 1.000 millones de años? Pues si no es supernovas, no tengo ni idea. Yo creo que lo más ¿Qué más? complicado es aceptar la idea de que las explosiones de supernova, el input de rayos cósmicos pueden afectar en la dinámica de la atmósfera de la Tierra. Porque es que hay tantas fuentes de energía posibles, adicionales, diferentes, volcanes, etcétera, que podrían afectar la dinámica más que eso. Ahora, realmente a mí me parece un resultado súper interesante y voy a hablar de él a partir de ahora. Me parece súper bonito. Las supernovas pero está al revés que la noticia el que yo les traje la vez pasada. El clima La vez pasada terrestre. yo les traje una noticia que era tormenta solar causó estos y estos isótopos. Y no, con eso y de eso también voy a hablar. se descarta que haya sido una vaina de supernova. Sí, y esto es al revés, o sea, tiene que ser supernova. El Sol seguramente no pudo producir estos isótopos. Es sugestivo, pero por ejemplo, con Juan Carlos como referí no habría pasado ese peito. Sí, es que a mí me parece, ojo, el problema, hay que leerlo, claro, pero yo le veo como que hay que coger ciertos caminos para llegar hasta el resultado, y entonces ahí es donde yo digo que parece una colcha de retazos, o sea, a partir de los registros. Te invito a que leas el artículo antes de Sí, señor, eso. ya lo voy a leer, aquí está el enlace, acuerden que todos los enlaces a los artículos que nosotros, digamos, promocionamos aquí en el podcast están en la página, entonces lo voy a leer porque a mí sí me parece interesante cómo voy yo desde digamos, un sedimento con una cierta composición isotópica y termino en una supernova. Eso está bien interesante. Oiga, eso fue por lo que yo arranqué diciendo que la noticia es de esas de no me joda. O sea, Oiga, antes de que cambiemos de noticia, Paulinche. Y de escala en el universo. Y de escala en el universo, no sé. Para los oyentes, pues me imagino ya sabrán que estamos grabando con una semana de retraso, pues que ustedes escuchan una semana después de que grabamos. Esta mañana tuvimos una charla muy interesante de la doctora Carmen Jordi sobre Gaia, que a propósito, en la escuela que comienza, a ver, no, ustedes ya vivieron la escuela cuando escuchan cuando escuchan este podcast. Ya pasó la escuela. Pero yo estoy seguro que Esteban y Germán, que estaban ahí al frente, se dieron cuenta de cómo muchas de los descubrimientos de Gaia que presentaba la doctora Carmen, los habíamos discutido en el podcast. Sí. De donde se sigue, y también cómo la doctora Jordi, pues tenía lo último en guarachas. ¿De dónde se sigue, muchachos? Quería hacer esta reflexión. Lo bueno que es el podcast para nosotros como profesores, porque estamos actualizando. Para estar al día, pendientes. Sí. Para nosotros y para los oyentes, los tenemos literalmente hablando lo último en guarachas. Sí, los tenemos al día. Lo que pasa es que los oyentes escuchan otros 27 podcasts. Eso, ¿cómo será que Germán hizo la tarea ayer? Exactamente. El artículo de Germán es de ayer. Mi chica, es que es primera plana y acabadito de salir quemandito. Bueno, don Juan, usted nos va a sacar de la galaxia y nos va a llevar a la radiación qué pena más con antigua ustedes del universo. Aprétense los cinturones. Yo no voy a hablar de agua, qué pena. Los cinturones de la nave de la imaginación. Voy a hablar de la radiación cósmica de fondo. Porque salió una noticia con un título muy espectacular, que era algo así como finalmente explican o finalmente una explicación para el cold spot en los mapas de la radiación cósmica de fondo. Y bueno, y ya vamos a ver pues que de nuevo es de esas ocasiones en las que el título es muchísimo más ambicioso que lo que los autores del artículo correspondiente pues quisieron decir. Entonces, ¿cuál es la historia? ¿Cuál es la cuenta? Recordemos pues realmente la radiación cósmica de fondo es una radiación que permea el universo completo. Se formó cuando el universo estaba sardino, tenía menos de 300.000 años de edad en esas condiciones. En ese tiempo el universo era muy denso, muy opaco como para que la radiación, un fotón de luz pudiera viajar una distancia suficiente. Antes de que un fotón se diera cuenta, estaba interactuando con un electrón y luego de esa interacción volvía e interactuaba con otro, lo que impedía pues que la radiación viajara libremente a través del espacio-tiempo.
Cuando, por cuenta de la expansión del universo, más o menos 380.000 años después del Big Bang, las condiciones de densidad de esa masa de energía en el universo disminuyen lo suficiente, los electrones se divorcian de los fotones y los fotones pues pueden viajar libremente a través del universo. Y hoy, 300.000 millones de años, 13.000, perdón, millones de años casi, después nosotros los podemos detectar en la forma de radiación infrarroja. Cuando ellos emitieron era radiación ultravioleta por la temperatura a la que se encuentran, pero por cuenta de la expansión del universo, esos fotones estiran, vamos a decirlo así, su longitud de onda, y hoy los observamos pues como radiación infrarroja. Los que alguna vez tuvimos televisores de antena, de estos culones pues que uno prendía y que tenían solamente 2 canales, recordamos que mientras pasábamos del canal 1 al canal 2 teníamos que pasar a través de una lluvia de una fracción de ese ruido que detectaban las hormiguitas, una fracción de la señal de esas hormiguitas era precisamente radiación cósmica de fondo siendo detectada por el televisor, muy probablemente. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que, aunque inicialmente el universo es homogéneo e isotrópico, y en efecto la radiación cósmica de fondo también debería serlo, en las grandes escalas lo es, en escalas mucho más pequeñas, en escalas más locales, la radiación cósmica de fondo tiene poros, tiene como arruguitas, poritos. Es como la piel de las personas. Pues ves la cara de una persona a 1 metro, 2 metros de distancia y crees que la piel de esa persona es suave, tersa, homogénea, pero cuando te acercas y la ves con una lupa, en efecto encontrás que hay porosidades que son naturales en la estructura de la piel. Lo mismo pasa con la radiación cósmica de fondo. La radiación cósmica de fondo, en principio, debería ser homogénea y isotrópica, pero cuando uno la mira con lupa, se encuentra que hay pequeñas fluctuaciones en los mapas de las temperaturas de la radiación, lo que significa pequeñas fluctuaciones en la longitud de onda de los fotones que estamos detectando. Fluctuaciones que nosotros podemos medir son del orden de 1/millonésima de grado. Es decir, suponga que cuando hace 1 año, 1 año y medio teníamos que entrar a los centros comerciales y nos medían la temperatura y medíamos 34 grados de temperatura y aún así podíamos entrar al centro comercial, las exigencias hubieran sido que necesitáramos que la precisión con la que midiéramos fuera de 1/millonésima de grado, nadie hubiera podido entrar a ningún centro comercial. Aquí hay una cosa muy importante y es que los telescopios, los radiómetros de COVID, WMAP y Planck son capaces y fueron capaces de detectar variaciones de esa magnitud que nosotros no podemos alcanzar aquí en Tierra con muchos de los termómetros que tenemos en la casa e inclusive en muchos laboratorios. Y porque estaríamos midiendo la temperatura de la atmósfera. Además, las variaciones de la atmósfera. Exactamente. Entonces, el asunto es que estas variaciones, estas fluctuaciones en la temperatura son inducidas por la manera como los fotones interactúan con los potenciales gravitacionales de las estructuras que se forman en el universo temprano. Los halos, las semillas de las galaxias que nosotros observamos actualmente, en su momento en ese universo temprano perturbaron la longitud de onda de los fotones. En unos casos hicieron que los fotones corrieran su longitud de onda hacia el azul, los calentara. En otros casos hizo que se corrieran sutilmente hacia el rojo, los enfriara, y esas fluctuaciones entonces son las que nosotros observamos hoy como las mapas, la fotografía de las semillas del universo temprano impresas pues en la radiación cósmica de fondo. Pero resulta que los fotones de la radiación cósmica de fondo también se pueden calentar o enfriar cuando pasan a través de pozos de potencial de, por ejemplo, cúmulos de galaxias, o por ejemplo supercúmulos de galaxias. A ese efecto, en el universo temprano o en el universo tardío lo conocemos como el efecto Sash-Wolf, y es el que se hace responsable pues por esas fluctuaciones que nosotros observamos en la radiación cósmica de fondo. Y ese es, vamos a decir, el background teórico. Ya o sea, la clase de cosmología exactamente, para entender ya todos somos expertos en las anisotropías de la radiación cósmica de fondo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En las observaciones de la radiación cósmica de fondo, especialmente en las de WMAP y las de Planck, los satélites que observaron la radiación cósmica de fondo en los últimos 15, casi 20 años ya, se encontró una región del cielo en la que hay una anisotropía grande y fuerte que se llamó el cold spot. Es el cold spot porque es un mapa grande que tiene más o menos 10 grados por 10 grados proyectado pues en la esfera celeste. Es un parche grande donde exactamente hay un parche frío, el hijo de madre. Es hacer de cuenta que lo que vos ves en la piel de las personas no es una arruguita, sino una cicatriz que le ocupa un cuarto de un pedazo sustancial de la cara. Entonces uno se pregunta, venga, ¿qué le pasó en la cara? Lo mismo nos preguntamos cuando vemos ese cold spot en la radiación cósmica de fondo. Venga, ¿usted
¿qué le pasó a usted ahí que tiene ese parche frío ahí tan grande? Y ni las observaciones de WMAP ni las observaciones de Planck dieron suficiente información para poder entender el origen de ese cold spot. Se especularon varias cosas. Por ejemplo, se podría especular que el modelo cosmológico, particularmente la contribución de energía oscura, que es la que se haría responsable por la contribución en el universo tardío a la aparición de perturbaciones en la radiación cósmica de fondo, debería comportarse de manera distinta. También se especuló, por ejemplo, en su momento, que ese parche frío lo podría formar o se podría formar cuando tenemos diferentes universos, cuando tenemos multiversos y hay de alguna manera contacto, como si tuviéramos universos que son esferitas y de alguna manera una esferita que es un universo se está tocando con la otra. Un escenario como ese podría formar, por ejemplo, un cold spot como el que nosotros Se llama estamos... contactos de tipo 2.33. No, del tercer tipo, no 2.33. Encuentro Lo bueno es cercano que de gracias a las películas de superhéroes ya no hay que explicar ese concepto. Exactamente, Ave ya María, se le sabemos salió. que el multiverso es completamente posible. Entonces, y hasta ahora realmente no ha habido información suficiente que nos pudiera permitir explicar la existencia del cold spot. Pues resulta que en un artículo que se publicó, salió público online a finales del año pasado y se publicó ya formalmente en el issue de Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, ahorita en el volumen de ahorita empezando febrero, una propuesta que parece razonable para explicar el cold spot. Entonces, lo que pasa es que utilizando datos del DES, el Dark Energy Survey, ya hemos hablado aquí en otras ocasiones, se puede hacer lo siguiente: haciendo observaciones de la estructura de los lentes gravitacionales observados en el Dark Energy Survey, se puede estudiar la forma como se distribuye la materia oscura en el cielo en grandes escalas, utilizando los datos nuevos, porque los datos del DES no se habían utilizado antes, que configuran observaciones interesantes del cielo del sur. Se utilizó entonces los mapas de los lentes gravitacionales observados para hacer una reconstrucción de lo que nosotros llamamos la masa cósmica en las grandes escalas. Utilizando entonces estas observaciones del lente gravitacional, se sabe cómo se distribuye la masa de las galaxias en las grandes escalas, y haciendo uso entonces de estos mapas se identificó a más o menos 2.000 millones de años luz lo que uno llamaría un supervacío, un supervoid. Ya también lo hemos mencionado en otros episodios, ¿cierto? del podcast. La masa en el universo a grandes escalas se distribuye como una red, como una esponja, donde tenemos filamentos de masa, nudos, donde están los halos de materia oscura, y en las regiones donde no hay ni filamentos ni nudos, son regiones que nosotros llamamos vacías, son regiones que tienen una menor densidad que el promedio. Este supervoid, que se conoce como se ha apodado como el supervoid de Eridanos, tiene una densidad o under density, como diría uno una en baja español, densidad. una baja densidad que es del orden de 30% menos que la densidad del vecindario promedio. En esas condiciones, los fotones de la radiación cósmica de fondo pueden experimentar un proceso que, cuando entran a través de la perturbación, la menor densidad de masa, combinada con la expansión del universo en las grandes escalas, un void de estos puede tener un tamaño que puede ser del orden, el Eridanos puede tener un tamaño que puede ser del orden, se ha estimado del orden de 100 megaparsecs. En esas condiciones, la combinación de estos dos factores pueden hacer que los fotones de la radiación cósmica de fondo se enfríen significativamente. Siendo entonces este supercúmulo, exactamente, siendo este supercúmulo de Eridano tan grande, del orden de 100 megaparsecs de extensión, cuando uno lo proyecta a lo largo de la línea de la visual en sus dimensiones, podría en principio entonces hacerse responsable por la existencia del cold spot. Entonces, o sea, que no era un universo paralelo, sino un universo muy anterior. Exactamente. Un pedazo entonces, de universo interior. el resultado del trabajo, ojo, el resultado del trabajo no demuestra que el cold spot se puede producir por la presencia de este supercúmulo de eridanos. Lo que sí pasa es que antes no se había, de este supervacío. Lo que sí pasa es que antes no se había encontrado absolutamente nada, ninguna superestructura, llámela un supervoid, un supernada, a lo largo de la línea de la visual, en la dirección del cold spot, que pudiera en principio sugerir un mecanismo astrofísico conocido por nosotros para explicar la presencia del cold spot. Y la existencia entonces de este supervoid de eridanos es la primera evidencia que sugiere entonces que el cold spot se podría formar gracias a este void, que déjame yo cierro con este dático.
los números que nos entregan las observaciones de DES permiten identificar la presencia del void sin ninguna duda a 5 sigma. Eso es una buena señal, Ya ruido. no estamos adivinando, a 5 sin antes de darle la palabra a Germán, yo tengo una pregunta, Juan, pero entonces eso significa que podría haber, digamos, o sea, parte de las anisotropías se podrían deber a que en la línea de visión, en la línea de la radiación cósmica de fondo, hay vacíos. Absolutamente, y hay cúmulos, porque hay vacíos y hay cúmulos. Entonces, cuando uno toma los mapas de la radiación cósmica de fondo, los mapas crudos, por así decirlo, de los de las anisotropías, uno tiene que, en el correspondiente espectro de potencias, tiene que sustraer la contribución a las anisotropías primordiales, tiene que sustraer la contribución asociada a los efectos perturbativos inducidos por las estructuras a gran escala a lo largo de la línea de la visual. Eso es algo que se debe hacer. Órale, Germán. Sí, yo tengo una pregunta de contexto ahí. Este es el tamaño de esta región, es 100 megaparsecs. Alrededor de nosotros, o sea, en el universo, entre comillas, normalito, alrededor de nosotros, si abrimos una caja de 100 megaparsecs, ¿qué encontramos? No encontramos vacíos, encontramos en el caso particular del vecindario, nosotros encontramos, por ejemplo, el cúmulo de Virgo. Encontramos la supercúmulo de Centauro, encontramos a la Eñaquea, encontramos una gran cantidad de estructura que no es precisamente una región de baja densidad. Nosotros estamos en una región del universo que es, vamos a decirlo así, típica, al menos eso es lo que nos sugieren las observaciones que tenemos. Que tampoco es que esté rellena, pues de... No es llena homogénea, como galaxias, como un gas. No, porque como les digo, es como una esponja, como una espuma. Entonces hay regiones que en efecto están más vacías, hay regiones que son estos filamentos que conectan el material con los supercúmulos de galaxias, pero en promedio en esa región de 100 megaparsecs nosotros no estamos en una región menos densa que el vecindario redundante. Tan maluco que es cuando uno compra un pan y lo abre y tiene un hueco ahí grandísimo. Exactamente, así cuando usted compra un pan de estos artesanales que está lleno de burbujas, haga de cuenta, la misma imagen es la del universo a gran escala. Muy bien. Yo me acuerdo que estoy haciendo aquí recorderis del mapa de la Eñaquea y entre nosotros y lo que se conoce como el gran atractor, que es esta pared estructural a gran escala del universo hacia donde está moviéndose las galaxias, por eso fue que nos metieron a todos en el mismo saco. Si hay una estructura, digamos, pero no tan grande como este vacío de Eridanus, que se conoce como el vacío de Coma, si es que no recuerdo mal, más allá del cúmulo de Virgo, pero es exacto, la estructura uno la vería, a veces visualizarla como una esponja es también un poco más sencillo y esa es, digamos, la estructura y claro, los fotones tienen que pasar a través de todo eso. Eso, y como lo dice Germán, es como si compraras un pan, es como cuando compro un pastel, que realmente el pastel es la lámina de encima, la lámina de abajo y el resto está vacío. Es básicamente lo que estamos viendo en este Superboy. Es como un paquete de papitas. O como un paquete de papitas. Un paquete de papitas, exacto. Ahí hay vacío y materia. Ahí está. Principalmente vacío, dice. Principalmente vacío. Entonces, ahí está. En principio, ya, ojo, de nuevo, insisto, esto no resuelve el origen del cold spot, pero sí entrega evidencia suficiente, contundente, que le podría empezar a sugerir a uno, deje de pensar en los multiversos, déjele eso a Marvel y es muy probable, que el cold spot esté asociado a este supervacío. Y lo vas a hacer con Marvel. No. ¿Cómo se puede explicar con la presencia de los multiversos la presencia del vacío? Y de ahí el cold spot. Claro, es que el vacío lo produce el contacto con los multiversos. Porque desde allá no están jalando, sí, claro. Claro, ahí esa es la idea. Bueno, don Jorge, regrésenos a la galaxia ya que habló. Bueno, como se va a ir Esteban y yo no me puedo dar una noticia sin que Esteban la escuche, además porque esta noticia es de astrofísica estelar. Entonces voy a darla rapidito. Oiga, me acordé viendo este trabajo, el trabajo de Juan Carlos y sus estudiantes, donde, bueno, todos sabemos que las galaxias pues no están digamos, en un vacío, sino que están rodeados de otras galaxias, de tal manera que su evolución, los discos, por ejemplo, de las galaxias de disco, evolucionan en presencia de la interacción con galaxias vecinas.
Y el resultado es que cuando uno ve una imagen de una galaxia, de muchas galaxias de disco, es que están deformes, tienen puentes, tienen brazos que le jalen por un lado. La imagen icónica, la imagen de la galaxia del remolino M51, que tiene un disco como elíptico y tiene un puente que se tira a otra. Entonces, me acuerdo mucho el trabajo de Juancho, que lo he seguido por muchos años, en el que ellos tratan de reconstruir utilizando simulaciones como la manera como las galaxias se deforman entre sí. Ahora bien, ¿qué sucede? Entonces usted ve una galaxia, dos galaxias, digamos, interactuantes, ve cómo hay un puente de estrellas entre ellas debido a la atracción de una sobre la otra, y usted hace una simulación para tratar de ver cuáles fueron las condiciones como orbitales, de dónde vino la otra galaxia y creó esta estructura que vemos, que vemos en la observación. ¿Qué pasa? Resulta que eso es posible hacerlo porque hay muchas galaxias así, hay muchos procesos de interacción entre galaxias, estamos viendo en vivo, en directo, porque son procesos que duran mucho tiempo. Así que prácticamente nuestra vida pues dura dura nada comparada con esos procesos. Entonces nosotros los vemos casi que paralizados por miles de millones de años, o por, bueno, digámoslo así, centenares de millones de años. Pues bien, el trabajo que les traigo tiene que ver con algo parecido a lo que hace Juan Carlos y su combo, y bueno, y ahí al decir y su combo, me estoy refiriendo a Juan Carlos y todos los expertos como él y sus estudiantes, pero en el caso de un encuentro de estrellas. Es decir, ya estamos hablando de procesos que ocurren en escalas de tiempo, pues que serían de decenas de miles a centenares de miles de años. Entonces, ¿cómo es la historia? La historia es la historia de una binaria, de un sistema binario de estrellas que se llama Zeta Canis Majoris, muy conocida, que a propósito tiene apenas 200.000 añitos, bueno, muy conocida quiero decir, que es una de esos sistemas binarios de los que se oye mencionar por ahí como en las redes, no es unos sistemas binarios con nombres así extraños, porque es un sistema binario de una estrella masiva y con otra estrella que está además acretando materia. Tienen apenas 200.000 añitos, como les digo, entre 200 y 300.000 añitos, o sea, apenas está ocurriendo. Materia. Apenas está ocurriendo el proceso que mencionaba Germán al principio, la creación del material y posiblemente la formación de los primeros KAI. Pues bien, resulta que este sistema, los autores pues, del trabajo que les traigo, que es un trabajo que fue publicado en Nature Astronomy, la revista preferida por Germán Chaparro, y resulta que... La mía también, mi noticia también era... También era de Nature Astronomy, creo que la de Pablo también, ¿no? Sí. Ah, no, la de Pablo pero yo hoy traje noticia del AGU, de la American Geophysical Union. Eso, esta es una noticia del Nature Astronomy. Estos astrónomos utilizando ALMA y otro array que no conocía, que era el Jansky Very Large Array. Yo no sé si Germán lo conoce. Entonces JBLA. No, es el VLA, es el VLA, solo que es la última versión del VLA. Repotenciado. En unos años se va a llamar... En unos años se va a llamar, para en el 2030 y pico, se va a llamar el NGVLA. Ahora se llama JBLA. Expandiendo por México, lo van a expandir por México, por todo el sur de Estados Unidos, para hacerle competencia al SKA a más bajas, a más altas frecuencias. Fantástico. Bueno, el caso es que esta gente observó, utilizando imágenes de ALMA y el VLA, observó la estructura, el disco que hay alrededor de Zeta Canis Majoris, y descubrieron que hay un puente de materia, primero, es decir, que es una cosa que es muy común cuando se producen interacciones entre estrellas vecinas, pero además descubrieron una fuente cercana que casualmente está alineada en la dirección del puente de materia del disco de la binaria. Inicialmente ellos habían pensado que esa fuente era una fuente que estaba en el fondo, que era una fuente, pues, digamos, casualmente se encontraba ahí, pero la parte interesante, digamos, más curiosa de la noticia es que, pues, yo conozco uno de los coautores, incluso es coautor de algunos papers que he escrito yo también con Mario Sucerquia sobre anillos planetarios, que es Nicolás Cuello, y me acuerdo mucho que, pues, las oportunidades que he tenido de interactuar con Nico, pues Nico se la pasa haciendo simulaciones hidrodinámicas de discos alrededor de sistemas estelares y sistemas binarios. Si ustedes ven una simulación de esas, se parece, las imágenes están en los enlaces que ustedes que acompañan al podcast, ustedes se van a dar cuenta que se parece una galaxia, ¿cierto? Y es básicamente, usted tiene un disco que gira alrededor de una estrella o un sistema binario, hay una estrella que pasa cerca de él y induce por su gravedad como brazos espirales.
y también puentes de materia que pasan desde el sistema a la estrella vecina. Pues resulta que después de mucho intentarlo, ahí en el paper decían que después de varios meses de intento, pero yo sé que son varios años, porque vi a Nico trabajando hace más de 3 años en esto, después de mucho intentarlo, descubrieron las condiciones dinámicas exactas del paso de una estrella que reproduce la imagen que ellos están observando con ALMA y con el VLA de Zeta Canis Majoris, y de esa manera entonces están reconstruyendo pues cuál fue la situación, lo que pasó, pero adicionalmente se dan cuenta de que la posición de un puntico en la imagen coincide con la posición de esa estrella que pudo haber producido esta distorsión en brazos espirales del disco. Así que Cójala. ellos lo presentan de esa manera. Lo que estamos viendo es en vivo y en directo el momento, oiga pues, en el que una estrella, en un cúmulo de estrellas, que es donde nacen pues todas las estrellas en compañía, pasa cerca al disco donde se están formando 2 estrellas, aquí una binaria, le saca materia, ¿cierto? Le saca una especie de pedazo y ¡tum! Nace la especie humana, toma una fotografía con ALMA y ve ese momento. Ahora, si hubiéramos nacido 10.000 o 100.000 años antes, no nos toca. Si hubiéramos nacido la especie humana 100.000, 10.000 o 100.000 años después, tampoco nos toca. Así que es la primera vez que capturamos en el acto un evento que realmente dura un santiamén en términos astronómicos. Muy parecido a lo que vemos en términos de interacciones galácticas. Oíste, Jorge, qué pena, eso te iba a decir, que es que cuando presentaste la imagen dijiste, no, como las imágenes que todos hemos visto, como cuando una estrella pasa a la otra, con honestidad, esta es la primera vez que yo veo una cosa de estas. Pues, y alguna vez trabajé en la simulación, verdad, simulando el proceso de colisión de estrellas, y esto, hasta donde yo sé, esto nunca había visto. Ellos ya han hecho trabajo sobre la interacción. Cosa como esta. Interacción de estrellas con discos. Sí, interacción de estrellas con discos se ha trabajado ya hace mucho rato. Y pues, pero con observaciones con estas características. Es que es increíble la forma, es que estoy viendo la imagen y la imagen de la observación. Ese mapa es impresionante, por Dios. Aquí está la comparación. Exacto. Seguramente con el desarrollo tecnológico se puede llevar eso a una resolución cada vez mayor, pero en formación de cúmulos de estrellas es muy normal encontrar interacciones de estrellas con discos que están alrededor de otras estrellas. Claro, además, eso es muy típico y se ha observado ya muchas veces, y de hecho se ha correlacionado. Pero ojo, se ha hecho la correlación de las simulaciones directamente con los filamentos que se forman en el proceso de colapso y las observaciones. O sea que no hay ninguna noticia, Esteban. Me estás perrateando la noticia. No, lo que estoy diciendo, lo que estoy diciendo que Juanca dice que esto no lo había visto, estoy diciendo que sí es importante. Claro. Pero esta noticia me deja la misma sensación de la noticia de hace unos podcasts de El Sol en medio de la burbuja. La noticia de Gaia, que es como... qué hijo de madre casualidad. Pues, es que en estos días, si usted mira mucho alguna cosa verá. Yo estoy con el curso de fundamentación en astronomía, y cuando me toca hablar de Saturno yo no quiero, porque me toca decir es que estamos muy de buenas haber encontrado los anillos justo en este momento. Justo mientras existen. Justo mientras existen. ¿Oíste, si no, Jorge, un planeta ahí calvo, aburrido, que no tiene nada que hacer. Como los demás gigantes que ya no se les ven los anillos para un carajo. Oíste, Jorge, ¿vos sabes qué código utiliza Nicolás para estas simulaciones? Por supuesto, este código... Ay, fue puta, me olvidó el nombre. Es más, les digo que yo escribí un modulito para el hijo de puta código. No es Phantom, no es Phantom. Phantom, Fargo. Claro. No, Phantom, yo estuve trabajando con Nico en formación de anillos por destrucción de lunas, justamente con Phantom. Y escribimos un modulito. Okay. Gracias, Juancho. Muy chévere, es un código muy bacano de usar y se puede modificar de manera chévere. Ahora, además lo maravilloso de estos códigos es que le permiten a uno modelar estrellas, modelar anillos, modelar discos protoplanetarios. Eso es una cosa maravillosa, simplemente pues, obviamente hay que cambiar. Lo que sí es muy difícil, y aquí insisto en lo que es el trabajo que hacen Juancho y sus estudiantes, es ver la imagen y encontrar las condiciones desde donde hay que tirar la galaxia o la estrella para que lo que usted ve en el telescopio sea lo que
lo que dé la simulación. Y no es cualquier adivinanza, porque es que en principio cualquier condición, hay un número infinito o un número infinito o muy grande de posibles condiciones iniciales que nos pueden llevar exactamente al mismo observable. Eso es fregadito. Duro. Bueno, ahí está. Hoy les trajimos agua desde el medio interestelar, agua en Marte, agua de supernovas, etcétera, etcétera. Les trajimos radiación cósmica de fondo y una estrella que se está atravesando en la formación de un sistema binario vista con el BLA, el nuevo BLA que es el Jansky BLA. Muy bien. Pablo, déjeme Ustedes, hacer un anuncio parroquial. listo. Vamos a publicar el video también de esta sesión de podcast. Porque ya. O sea, la idea les era les cuento avisarnos este al dato. final. El video Muchas a los gracias. O sea, escuchas. quedamos 200 sacándonos los personas ya lo han visto. mocos, Excelente. bostezando, comiendo, Sí. comiendo Mira que ahora sí nos vamos a tener. ¡Ay, juepucha! Y como vamos a tener que publicar el cuidar video, de tengo cómo que salimos bañarme. aquí. No. Como vamos a Eso publicar el video, tengo que no. decir que mi camiseta es por cortesía de la tienda del Parque Sol. A Jorge Zuluaga lo viste. La mía me la trajo el niño Jesús. Ojo pues. Bueno, También es ahí de está. Jeff, creo. Entonces, ahora sí podemos decir, nos vemos en el próximo podcast desde el observatorio. A todos ustedes, chao, chao y muchas gracias. Nos ven. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.